registro. Tengan todos muy buenas tardes, un gusto volverlos a saludar. Ahí estamos con el clima en diferentes países, con lluvia, pero ya dispuestos. Estas jornadas que vienen, la día de ahora, el lunes y el martes, son especiales porque resumen el esfuerzo que han hecho ustedes en estos, digamos, 2 meses, desde mayo hasta la fecha. Y de lo que se trata es de poder hacer una ponderación general del avance que han hecho. Y para hacerlo, a veces es necesario hacer una síntesis y una presentación de todo lo que se ha trabajado. Esta síntesis, esta presentación es parte, si usted quiere, de las prácticas para luego llegar ya a un evento, como dicen, real. Este es un partido amistoso, si ustedes quieren. Y en este partido amistoso, pues, de lo que se trata es de perfeccionar lo que se tiene que presentar y de escuchar. Particularmente escuchar esa sana crítica en la cual nos ayuda a crecer. Y esto es bien difícil en nuestros contextos porque nosotros ya estamos más de la mitad del camino, como dicen, bastante fogueados con nuestras propias visiones y nuestras propias experiencias. Pero siempre en el ambiente académico es necesario tener esa capacidad de escuchar y de aprender, incluso si uno no está de acuerdo, porque en el mundo académico existen una variedad de corrientes en las cuales uno convive. Y esto se mira en economía y se mira en ciencias políticas, pero a veces la enseñanza más interesante, o al menos la que yo he visto, es la de los diplomáticos, la de las relaciones internacionales, que nos ayudan a veces a tener ese margen de escucha. Dicho esto, pues vamos a darle el espacio a los compañeros que van a presentar y quisiera pues recordar algunos detalles. El primero es que se va a tener un tiempo estipulado de 10 minutos en los cuales las personas van a presentar. Ese tiempo yo lo voy a llevar cronometrado, pero ustedes también, si pueden, ahí lo hacen. ¿Cuál es la idea de tenerlo cronometrado? Pues que ustedes puedan en ese espacio de tiempo explicar su trabajo de investigación, su propuesta de investigación, para luego abrir el espacio a los que deseen participar de 5 minutos. Yo voy a preguntar quién desea opinar y se puede y se abre. Como les decía la vez anterior, que sean precisos. Aquí sí, lo importante es ser bastante claro en lo que se quiere aportar para, si existe el tiempo necesario, que tengan varias opiniones. Luego, si hay tiempo, yo podría comentar algo y si no, yo voy a hacer un comentario al final. Somos en teoría 3 los que se van a presentar. Entiendo que ustedes ya saben el orden en que van a ir. ¿Quién iría primero? Voy yo primero, profesor Orlando. Y luego Aris. Y luego Adolfo, que se propuso ahí para ser masacrado. Excelente. Les agradezco la verdad su tiempo, su disposición, también su valentía, porque hay que tener coraje para esto, como dice. Y pues yo les cedería a ustedes la palabra. Cuando estén listos, yo voy a iniciar el cronómetro. Entonces dejo la palabra a Orlando. Sí, profesor, ¿pueden confirmar que se está viendo, por favor? Sí, se mira. Ok, es porque yo igual pierdo la visión de la pantalla. Bueno, les agradezco realmente su presencia y su participación. Para mí también es un reto interesante plantear esta investigación. Mi propuesta de investigación doctoral está fundamentada en la evaluación crítica
desde una perspectiva sistémica de la gestión del proceso electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, utilizando los principios de innovación para analizar la eficacia y la eficiencia de la institución. Importante destacar que sería para un proceso de presidencia en primera vuelta, vicepresidencias y diputaciones, porque en nuestro país tenemos segunda ronda, entonces sería para la primera. Al observar esta figura, nos podemos preguntar cómo se relacionan las perspectivas del conocimiento con el tema de investigación. Y aquí realmente me detengo para hacer una reflexión y destacar que el conocimiento no es solo datos procesados, sino un estado mental, un objeto, un proceso, una condición de acceso a la información y una capacidad para influir en la acción. Por esta razón, la investigación que yo propongo busca facilitar la asimilación, la creación, la gestión y el acceso, así como el desarrollo de competencias para comprender la gestión de los procesos electorales del Tribunal Supremo de Elecciones, y en este caso concentrados en el 2022. Para entrar en los conceptos que fundamentan esta investigación, cabe destacar que mi objeto de estudio es la gestión del proceso electoral del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, cuyo sujeto es el mismo tribunal como tal, presentando, en este caso presentado como un caso único para el periodo del 2022. Desde el punto de vista ontológico, se fundamenta en el enfoque constructivista combinado con el realismo crítico, lo que me permite a mí, como investigador, contextualizar que la realidad es construida socialmente, sabiendo que existe una realidad objetiva que puede ser conocida. Adicionalmente, desde un punto de vista epistemológico, se parte del pragmatismo y del constructivismo, porque la investigación enfatiza la utilidad práctica de las teorías y los conceptos, valorando la creación del conocimiento a través de la interacción e interpretación. Partiendo de lo anterior, la investigación retoma lo señalado por el Programa Estado de la Nación de Costa Rica, para valorar la gestión del proceso electoral dentro de un periodo que ellos denominan mandato frágil. Este mandato se caracteriza por el bajo apoyo electoral, gobiernos sin mayorías legislativas, gobiernos divididos y la oposición al mando del poder legislativo. La investigación vuelve la mirada hacia el Tribunal Supremo de Elecciones y aborda la pregunta: ¿cómo han influido los principios de innovación en la gestión del Tribunal Supremo de Elecciones durante las elecciones presidenciales de 2022 en Costa Rica? ¿Y por qué se aborda el Tribunal Supremo de Elecciones en esta investigación? Bueno, yo realmente parto, al igual que lo ha hecho Etkin, de que las organizaciones no solo pueden considerarse como entidades funcionales, sino también tienen que ser vistas como tejidos sociales dinámicos, donde los cambios estructurales deben respetar los principios fundamentales de la organización. Por eso, aquellas organizaciones que no son capaces de mejorar su actuación son incapaces de gestionar de manera eficiente y eficaz los recursos que disponen para cumplir con sus objetivos constitutivos. Por esta razón es de esperar que el Tribunal Supremo de Elecciones sea una organización capaz de adaptarse a los retos del contexto cambiante, manteniendo un esfuerzo coordinado y un balance en las expectativas de los individuos y los grupos que la constituyen para favorecer la democracia costarricense. Por lo expuesto anteriormente, desde un punto de vista metodológico, este trabajo es una investigación cualitativa que, tomando en cuenta la estrategia de investigación, es un caso explicativo, es un poco viendo la tabla que tienen a su derecha, y con respecto al número de casos que conforman el estudio, es un caso único. Desde el punto de vista del abordaje epistemológico, es un estudio de caso con enfoque interpretativo, por lo mencionado también anteriormente. Aquí es importante también destacar que la investigación cualitativa es un proceso lineal, pero también es iterativo, y nos permite en este caso estudiar lo singular, lo particular, lo exclusivo, y explorar a fondo un problema específico para poder reunir y dejar evidencia empírica sobre lo investigado. El problema en particular que aborda esta investigación
es responder a la pregunta, desde una perspectiva sistémica, cómo se manifestaron y qué impacto tuvieron los principios de innovación en la eficacia y la eficiencia de la gestión del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica durante las elecciones del 2022. Aquí dejo para contextualizar y cuando comparta la presentación de los elementos que fundamentan la investigación cualitativa y por qué también se convierte en un elemento importante para el estudio. De esta forma llegamos al objetivo general de la investigación. El objetivo general de la investigación es evaluar desde una perspectiva sistémica la gestión del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica con el propósito de determinar cómo la incorporación de los principios de innovación se reflejaron en la eficacia y la eficiencia del proceso electoral, medido a través de la tasa de participación electoral, el cumplimiento de plazos, la tasa de reclamaciones y disputas, el costo por votante, el tiempo de procesamiento y la productividad del personal electoral. Dentro de los objetivos específicos, tengo 4 objetivos específicos. El primero es identificar desde una perspectiva sistémica los métodos y las estrategias específicas empleadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, con el propósito de reconocer cómo la aplicación de estos principios de innovación se entrelazan en el proceso electoral en su conjunto. Adicionalmente, hay que evaluar desde una perspectiva sistémica la eficacia del proceso electoral, desde esta misma perspectiva la eficiencia y, como cuarto objetivo, analizar la fundamentación teórica de los principios de innovación en el contexto de la gestión electoral desde una perspectiva sistémica. Desde el punto de vista teórico, se acuden a 2 teorías fundamentales, que es la teoría de sistemas y la teoría del nuevo servicio público. De esta forma, lo que se busca es encontrar aquellos elementos comunes que permiten una participación ciudadana con retroalimentación, transparencia como mecanismo de equilibrio, ética y valores en la adaptabilidad, la interdependencia entre el gobierno y la ciudadanía y la rendición de cuentas como parte de la homeostasis. ¿Cuáles son las fuentes de datos e información? Tenemos los sujetos de información, el Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos pensando también en los partidos políticos desde el punto de vista de los datos electorales, la documentación electoral y la normativa electoral. Y las fuentes de información, se espera aplicar una encuesta para poder llegar al tema de la valoración. Esto sería aplicando una escala de Likert, que es la que se va a estar proponiendo en esta investigación. Entrevistas semiestructuradas para tener información por parte de los expertos, análisis de datos electorales, análisis de documentos y análisis de normativa. Desde el punto de vista del cronograma, se ha hecho una planificación pensando en los principales elementos que deben estar cubiertos a la hora de defender este anteproyecto o esta propuesta de investigación. Y adicionalmente se generó una simulación Monte Carlo con el objetivo de ver la tolerancia de los tiempos que se han presentado para el desarrollo de este cronograma, y podemos concluir que en el mejor de los casos se tiene prevista la defensa del anteproyecto de investigación para el 11 de julio del año 2025 y con una desviación que sería el peor de los casos para el 24 de julio del 2025. Aquí es muy importante considerar los tiempos formales que el ICAP establece para la retroalimentación que vamos a recibir de nuestro tutor de investigación. Con esto completo mi presentación sobre lo avanzado y lo que realmente he podido completar en este curso para poder entregarles a ustedes. Así que quedo atento a sus comentarios y consultas. Muchas gracias. Listo. 9:29. 9:29. Me parece interesante. Menos de 10 minutos me parece muy bien. Voy a ceder la palabra a los compañeros. La idea, como les repito, es reflexionar sobre lo planteado y también sobre aspectos tanto de forma como algunos protocolarios, como algunos elementos ya de contenido, incluso de formato.
todo cuenta para mejorar. Entonces, le dejo el espacio. Todos pueden participar todos los que están en la reunión. Profesor, yo tengo una consulta para Orlando, que me parece que el abordaje que está haciendo a nivel de... Vamos a ver, yo quisiera, si tuviera que traducirme, ¿cuál es el interés principal de la investigación como resultado que se quiere dejar, más allá de toda la parte metodológica, es cuando tengamos acceso a una investigación final, qué es lo que se quiere tratar de plasmar como un elemento novedoso dentro del espectro de lo que hemos entendido nosotros como una tesis doctoral? ¿Qué hace que la investigación desde tu punto de vista sea novedosa y pueda aportar algo distinto en el enfoque investigativo? Gracias. Gracias, Aris. Bueno, desde mi perspectiva, el abordaje que se hace desde las dos corrientes teóricas es para mí un elemento sustantivo, porque el nuevo servicio público, por ejemplo, le vuelve a dar poder a los ciudadanos sobre los temas de la administración pública o la gestión pública en general. ¿Qué significa esto? Estamos hablando que la investigación debe darle información también al ciudadano para que el ciudadano esté cada vez más informado y pueda realmente tomar decisiones y acciones con respecto a la gestión del proceso electoral como tal. ¿Cuál es la preocupación que existe en este momento y qué es lo que la investigación intenta evidenciar? Como vimos, ya el programa de Estado de la Nación plantea que estamos ante una situación en la que la participación a la hora de decidir cada vez es menor. Incluso ellos la determinan como frágil, digamos, un momento frágil para la democracia costarricense. ¿Qué busca esta investigación? Esta investigación lo que busca evidenciar es que la organización que está detrás del proceso electoral cuenta con las habilidades y las capacidades para gestionarlo, pero que además, creo yo, desde el punto de vista de la nueva gestión pública, y es la teoría que se utiliza, ellos puedan contribuir a la generación de los valores democráticos a los que la sociedad costarricense debe aspirar. Ellos deben también ser responsables de este proceso y no solamente administrar un proceso electoral. Este es el camino que busca la investigación. Gracias. Ok. ¿Alguien más que desea ahí comentar algo? Sí, yo. Díganme. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias, Orlando. Muy buena la presentación. Dos observaciones de forma y una pregunta. La primera es que me hace como, cuando hablas del título, tienes enfoque sistémico, pero como está al inicio, yo siento como que le da demasiada, o sea, le da más prioridad a eso que al resto del título. Y eso podría estar, digamos, afectando. Me parece que sonaría mejor poner primero lo principal y de último que es un enfoque sistémico. El cronograma. Me parece que lo haces para el anteproyecto, pero también debería ser para el proyecto, me parece. Dos observaciones. Y la pregunta es, cuando dices evaluar los procesos, ¿contra qué los evalúa, digamos? Porque uno podría pensar que debería evaluar el 2018 para tener como una línea base sobre cuál evaluar la eficiencia, o sea, cómo mejoró la innovación en el 2022. Entonces, ¿cómo lo valora eso? Gracias, Brandon. Ok, con respecto al tema de forma, muchas gracias. Sigue siendo un tema que se le sigue dando vuelta, sigue siendo un tema a revisar, incluso en este curso a mejorar, porque englobamos desde el punto de vista de la innovación los elementos de mejora continua, por ejemplo, y apoyado un poco en el tema de EdFund, la toma de decisiones basada en datos también forma parte de estas organizaciones que él denomina inteligentes para poder realmente adaptarse a los cambios. Así que dentro del concepto de la innovación, tomando en cuenta que son principios de innovación, es donde estamos tratando de evaluar al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo valorarlo? La valoración, como lo mencioné en la exposición, lo que se busca es establecer una escala de Likert que realmente permita la percepción de la gente que está dentro del Tribunal Supremo de Elecciones y la percepción de los partidos políticos de estos principios de innovación en la gestión del proceso electoral. ¿Cuál va a ser la comparación? Creo que este es el punto de inicio para poder establecer investigaciones futuras que permitan realmente determinar cómo mejora o no el Tribunal Supremo de Elecciones desde esta perspectiva.
¿Y por qué hablo de principios de innovación? Hablo de principios de innovación porque precisamente como vimos en otros cursos hay innovaciones en producto, en procesos, en marketing, hay una serie de innovaciones, pero detrás de los, digamos, de los procesos como tal en los que se innova, están los principios fundamentales que es hacer las cosas mejor, usando de una forma eficiente los recursos y alcanzando los objetivos que realmente se requieren para la ciudadanía. Así que te agradezco mucho los aportes. Sí. Yo creo que sería interesante, Orlando, ahí te faltó la metodología, cómo lo vas a hacer, con más claridad. A veces, aunque el diagrama son buenos, pero también se necesita calibrar. Eh, Siento que había mucha letra, demasiada. Puede ser de que se pueda resumir, o puede ser que la uses para las notas. Si es muy complejo, pues con una gráfica se podría mejorar. Y recuerda que este es tu defensa, entonces le vas a dar un espacio a la teoría, pero debe ser transición y enfocarte más en tu pregunta de investigación, tus objetivos, tu hipótesis, que la hipótesis no la vimos ahí. Y en el caso de los objetivos, presenta quizás el general y deja los específicos más como para de mencionarlos y no para presentarlos. Así uno pues le toma más espacio a lo que quiere decir. Eh, Creo que Eric también quería aportar algo. Tenemos tiempo, Gracias, así que profesor. vamos a darle un poquito más. Sí, no, solamente un par de minutos. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, perfecto. A mí lo que me confunde, digamos, era qué le ponía atención, a lo que Orlando me decía o a lo que escribía la imagen, ¿verdad? Porque la imagen estaba un poquito cargada en mi aspecto. Yo sentí que Orlando explicaba bien lo que quería, pero cuando trataba como de leer y ponerle atención, entonces como que me confundía. Tal vez ese aspecto siento yo que podría tratar de mejorar, en el sentido de que se entiende cuando usted lo habla y lo dice, se entiende muy bien lo que usted quiere, pero ahora de reflejarlo dentro de la diapositiva, siento que algunas sí están un poquito cargadas, entonces era como difícil de darle el hilo o seguirlo a usted o seguirle lo que estaba presentando. Y estoy de acuerdo con el profesor en el sentido que tal vez son temas muy complejos y lo más importante es tratar como de buscar un diagrama que simplifique todo, integre todo y de esa forma entonces sea más simple para todos ver el diagrama y escucharlo a la vez e ir entendiendo cómo todo se integra. Pero excelente, el tema está muy, muy bueno. excelente. Gracias, Eric, por participar. Sí, básicamente eso es. La presentación es para un público, pero también es para tu comité de tesis que previamente leyó el documento. Entonces, no es necesario cargarlo con tanto, porque en teoría las personas que te van a leer ya lo conocen. Entonces, lo que hay que hacer son énfasis en esas grandes ideas y a utilizar bastante la síntesis. Por lo demás, en el manejo del tiempo, en la seguridad, me parece muy bueno. Muchísimas gracias, Orlando. Oh, gracias a El ustedes. siguiente, el siguiente. Me avisa cuando esté listo para que le Me ponga confirma que aquí. lo están viendo. Todavía no está en modo presentación. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Muy bien. Listo, profesor. De acuerdo. Buenas noches, compañeros. Les voy a presentar los avances de la investigación doctoral que le hemos denominado Dimensiones de la competitividad territorial que inciden en el desarrollo rural territorial de Costa Rica.
El abordaje va a tener cinco elementos, aspectos generales. Vamos a hablar sobre el objeto de estudio, haremos una referencia al marco teórico, nos vincularemos al marco metodológico y finalmente presentaremos el cronograma que estamos planteando. El tema, como bien se ha planteado, tiene que ver con las dimensiones de la competitividad territorial que inciden en el desarrollo de territorios rurales para un periodo específico del año 2012 al 2022 de investigación. Como antecedente, podemos decir que el interés investigativo no se centra en la pobreza, sino que se centra en la desigualdad. Y en el marco de esta desigualdad nos interesa identificar cuáles son los elementos que impactan el desarrollo. En el 2023, América Latina tenía 660 millones de personas, de las cuales un 13% estaban en condición de pobreza extrema. 20 de estas estaban en territorios rurales y un 13% de los territorios rurales de pobreza extrema en América Latina están ubicados en la región centroamericana. Este es el principal antecedente que hace, y vuelvo a insistir, que no se centre necesariamente la investigación en la pobreza, aunque tenga este antecedente, sino en la desigualdad. ¿Qué es lo que está haciendo que en los territorios rurales exista tanta desigualdad? Como objeto de estudio se plantearon varias preguntas inicialmente. Por ejemplo, nos interesaba saber si la toma de decisiones intencionada, es decir, aquel momento en que se toman decisiones desde el ámbito político claramente identificadas, establecidas e intencionadas por parte de un agente territorial, que puede ser un alcalde, que puede ser un diputado, que puede ser cualquier otra persona en una unidad espacial determinada, si esta decisión intencionada puede mejorar la capacidad para atender las brechas del desarrollo. Otra pregunta que surgía era cómo se podía impulsar el desarrollo territorial mediante una mejora en la gestión de los elementos de la competitividad. Esto nos llevaba a un problema particular. ¿Es posible identificar alguna dimensión de la competitividad territorial que pueda incidir de manera favorable en mejorar estos indicadores? Así como dijimos, bueno, si hay una toma de decisión intencionada y si se podría impulsar el desarrollo territorial, nos llevamos a una pregunta de investigación final. Si esto es posible, o si se diera el caso, pues vamos a investigar cuáles son aquellas dimensiones de la competitividad que inciden en el desarrollo de los territorios rurales de Costa Rica. De este mismo objeto de estudio, obtuvimos el objetivo de investigación general, que es identificar las dimensiones de la competitividad territorial que han incidido en el desarrollo. Es decir, queremos identificar si es posible tomar decisiones intencionadas y si es posible acceder a entender cómo funciona la desigualdad en los territorios. Si tomamos a la competitividad territorial e identificamos las 5 dimensiones que esta tiene, pero queremos saber cuál de estas realmente mueve la aguja del desarrollo, ¿cómo podemos lograrlo? Y si logramos, ¿cuáles podrían ser eventualmente las dimensiones de la competitividad territorial que hacen que esto sea posible? Por eso la hipótesis que se plantea es que las dimensiones de la competitividad territorial que están vinculadas a infraestructura, que es inversión pública, y economía, entendida como empleo y producción, son las que pueden incidir de manera positiva, o al menos las que han incidido de manera positiva entre el 2012 y el 2022 para mejorar las condiciones de desarrollo en los territorios rurales. Desde la perspectiva de este objeto de estudio, la conceptualización y operacionalización de las variables se concentra en 3 grandes conceptos. El de competitividad territorial, que es una variable cuantitativa, el desarrollo territorial, que es una variable cuantitativa, y el de los territorios rurales, que es una variable cualitativa. Cada uno de estos elementos tiene una serie de criterios que permiten establecer cómo se va a obtener la información como una fuente específica. Y para ello hay una serie de índices e indicadores que miden la competitividad, que miden el desarrollo territorial y que clasifican a los territorios rurales en nuestro país, en Costa Rica. Pasando al tema de marco teórico, hay 3 grandes componentes que están vinculados con esto. El epistemológico, que se fundamenta en la economía institucional como base desde el siglo XIX. El institucionalismo, que son las reglas del juego donde las instituciones, mediante un enfoque sistémico, determinan el comportamiento de los mercados. Y este es un punto principal para determinar que de una u otra manera este comportamiento y estas reglas del juego determinan cuál es el desarrollo o el crecimiento de los diferentes territorios con una mayor o menor intervención del Estado. Pero luego viene el neoinstitucionalismo, que contrapone de alguna manera este principio básico y habla de que los agentes económicos establecen vínculos donde las actividades económicas marcan una relación de crecimiento a partir del concepto de la eficiencia. Y este concepto de eficiencia cambia el concepto entre economía
y mercado. Lo que antes de una u otra manera se establecía como una teoría de crecimiento basada en el mercado, ahora el valor no necesariamente está condicionado a esto, sino que la productividad y la eficiencia tienen conceptos diferenciados. Por eso es que el enfoque teórico se fundamentará en las teorías del desarrollo, entendidas como las teorías del desarrollo rural, territorial, económica local o la teoría general del sistema, que son los enfoques prospectivos, los instrumentos estadísticos que permiten entender cómo la metodología que se va a implementar facilita la comprensión epistemológica de la evolución de la economía institucional a entender que el desarrollo es más que crecimiento. Desde el punto de vista conceptual, 3 son los parámetros que guiarán esta investigación: el concepto de desarrollo territorial, el de competitividad territorial y el de los territorios rurales. Desde el punto de vista del marco metodológico, esta será una investigación enfocada en la realidad objetiva, es decir, el investigador no forma parte de ella, es un ente externo, es independiente, no interviene de esta manera. Por tanto, la realidad se entiende como objetiva y es la que existe de manera objetiva en cada uno de los elementos de la sociedad a investigar. Se plantea un enfoque cuantitativo, de carácter explicativo y deductivo. Esta será la perspectiva principal, pero se incorporarán técnicas de investigación cualitativa. Recordaremos que en el enfoque del análisis de los territorios, esta es una variable de carácter cualitativa por las clasificaciones que se establecen no desde el punto de vista nominal, sino desde el punto de vista cualitativo. El tipo de estudio que se va a plantear es correlacional. Queremos identificar si hay una relación entre los indicadores de desarrollo que mejoran y las dimensiones que se impactan para que estos indicadores se puedan mover. Es de tipo retrospectivo porque no busca ver la prospección, sino que busca interpretar y analizar lo sucedido en años anteriores, y se aplicará un método de carácter comparativo que trata de identificar el grado de asociación entre las variables, pero además entre los territorios que están vinculados. La delimitación de esta investigación será de carácter espacial en los territorios rurales de Costa Rica y la delimitación temporal será del año 2012 al año 2022. ¿De qué forma se llevará a cabo el proceso de levantamiento de información? Mediante 5 técnicas identificadas inicialmente. El análisis documental, entendido como el acceso a todos los documentos que permitan entender la evolución histórica de estos indicadores y sus resultados, el análisis bibliográfico para entender los elementos de conceptualización, el análisis de datos relacionado con los índices que miden la competitividad, el análisis de indicadores y las entrevistas a expertos. Y por último, estas fuentes, las fuentes de donde provendrán muchas de estas técnicas son expertos temáticos que serán consultados, funcionarios públicos que serán abordados para obtener información específica en materia principalmente de competitividad y desarrollo en el ámbito territorial, instrumentos de la medición de la competitividad, que son los índices que mencionábamos anteriormente. En Costa Rica hay 2, el índice de competitividad nacional y el índice de competitividad cantonal. Estudios especializados de organismos internacionales para establecer enfoques de investigación paralelos que se han realizado en otros países y estudios especializados por entidades nacionales. Este marco metodológico finalmente va a ser desarrollado en esta investigación va a ser desarrollada en 3 grandes fases. La primera del segundo semestre de este año 24, donde se finalizará el perfil de anteproyecto, donde se procurará tener un documento de tesis con formato y pauta establecida y los capítulos 1 y 2 y 3 claramente definidos con una revisión de la metodología. Una segunda fase que esté vinculada a aplicar esta metodología, levantamiento de información, tabular y sistematizar los resultados y construir los capítulos finales. Y un segundo semestre donde se prepare la elaboración del documento final, se someta a pruebas de ácido con los expertos para discutir e investigar que efectivamente estos cumplen con los requerimientos, y una defensa de tesis final que estaría planteada para septiembre del año 2025. Muchas gracias, compañeros, y agradezco mucho sus observaciones. Gracias, Harris. 9:39. Han estado ensayando. Excelente. Muchísimas gracias. ¿Alguien quisiera de ustedes participar sobre lo que acaba de presentar Harris? Buenas noches, profesor Gabriel. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, don Ari. Tremenda. Maestro, saludos.
antemano, pues antes las felicitaciones por la presentación, por la mecánica y la dinámica misma puesta, pues de una forma entendible, de una forma comprensible. Me llama la atención el tema de tres aspectos: el tema de la competitividad, el tema de desigualdad y la forma en cómo va desarrollando el tema del marco teórico, las teorías. Primero, la competitividad desde el punto de vista de la inversión, como mencionaba, la infraestructura. La inversión contempla tres dimensiones, que es la parte económica, la parte de la social y el tema de productividad. El tema es cómo tú relacionas la competitividad con la desigualdad. Entiendo que desigualdad involucra una serie de elementos, y la competitividad precisamente va en dirección contraria, para mejorar el territorio o para mejorar las condiciones de la población. En términos generales, esa es mi pregunta. Muy buena, Gabriel. Diría un amigo que si le respondo eso ya habría terminado la tesis, ¿verdad? Pero no va por ahí el asunto. Voy a ser un poco prospectivo porque la pregunta se las trae en los siguientes términos. Hay una conceptualización del enfoque tradicional economicista que nos lleva hacia eso, hacia entender que todo tipo de inversión pública y que la productividad efectivamente tiene que ver con la generación de empleo, ¿verdad? Y que la productividad más la generación de empleo mejora las condiciones de vida de la gente en los territorios. Entonces, ¿dónde entra la desigualdad? En la concentración de oportunidades de desarrollo fuera de los territorios rurales. La pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Y entonces, dentro de la lógica de por qué estamos ligando la desigualdad con la competitividad, es determinar por qué es que desde la perspectiva de la toma de decisiones intencionadas no estamos logrando llevar oportunidades de desarrollo, más sí inversión pública a algunos territorios que no crecen y que no mejoran sus índices de competitividad y por ende de desarrollo. Voy a poner un caso, por ejemplo, que tiene que ver con la fuga de cerebros. En nuestro país es muy común que la gente en los territorios rurales migre hacia el centro de la capital porque ahí es donde están las mejores condiciones académicas. Después de que estos se preparan, no regresan a sus territorios, ¿verdad? Algunos se van del país, otros se quedan trabajando en las zonas intermedias o de alta competitividad. Eso no lo mide, por ejemplo, la competitividad. No te mide cómo la gente que se está yendo no está devolviendo en capacidad de aprendizaje oportunidades de desarrollo para su territorio, pero sí te mide si hay infraestructura, pero sí te mide si hay oportunidades de empleo. Entonces la competitividad tiene un problema de fondo con respecto, y por eso planteamos la teoría institucional de punto de partida y la neoinstitucional después, porque la discusión que se da desde el ámbito económico, al que tengo que profundizar mucho más porque no soy economista, precisamente nos lleva a entender que históricamente hemos visto que la competitividad se mide en términos de productividad y crecimiento, y no necesariamente en oportunidades de desarrollo valoradas en otras condiciones. Ahí está el kit del asunto de la investigación, cómo poder lograr vincular ambos elementos de manera que tenga sentido, primero, y segundo, que pueda darme una respuesta para decir, bueno, tenemos que seguir invirtiendo entonces en infraestructura, porque eso es lo que marca la aguja del desarrollo, pero no es lo que está sucediendo, porque tenemos territorios donde han habido altos niveles de inversión pública, denotados claramente que no salen y no mejoran esas condiciones de desarrollo. Y ahí es donde potencialmente yo podría encontrarme con una pared o podría encontrarme con una llanura para continuar con el proceso de investigación. Gabriel, gracias. Espero haberte intercambiado con sentido. Gracias, Harry. Gracias, Harris y Gabriel. Creo que Alejandra quería participar. Hola, ¿me escuchan? Bajito, pero sí. Bajito, pero sí. Estoy un poco lejos, pero está bien. Harris, felicidades, de verdad es un tema muy apasionante, ¿verdad? Y sé que es muy complejo. Recuerdo, y te lo dejo ahí como insumo, más bien no tengo una consulta, sino como aportes para la metodología. En la administración anterior se hizo un estudio desde el Ministerio de Planificación sobre la determinación de territorios en una correlación, ¿verdad? Viendo las variables que tenían realmente
que podían decir la vocación del territorio, ¿verdad? Porque no todos los territorios son igualmente productivos, ¿verdad? No todo el mundo va a tener trabajo en una zona franca, como todo el mundo quiere decir. Debemos zonas francas a todo lado y eso no implica desarrollo. Entonces había hecho como una especie de modelos econométricos tratando de medir cuáles eran las variables que realmente eran significativas en el territorio. Entonces, no sé si eso realmente va encauzado lo que te interesa, pero me parece que tiene un insumo interesante. Y la otra variable, ¿verdad? Que es la eficacia en la estructuración que se le dio al presupuesto, porque el presupuesto público es un presupuesto por resultados, que arrancó hace un par de años. Sería interesante incorporar, si realmente, aunque, ¿verdad? Probablemente en territorio, si bien es cierto, el presupuesto público está muy diluido a nivel institucional, ¿verdad? Con metas colocadas y la variable municipal pues juega un rol importante, sería quizás interesante ver esa eficacia de ese presupuesto por resultados si es que llega hasta territorio, ¿verdad? Pero nada más ahí como anotándotelo en metodología. Súper anotado. El primero lo recuerdo bastante bien porque es la estrategia económica territorial, ¿verdad? Esa la lanzó el gobierno, inclusive desde el INDER participamos en algunos componentes de ahí y era muy bueno porque te permitía efectivamente lo que estás diciendo, cuál era la ventaja competitiva que tenía el territorio, ¿verdad? Yo no entraré a la ventaja competitiva del territorio de momento, ¿verdad? Porque lo que nos interesaría es tratar de buscar esos índices, pero eventualmente podríamos entrar a la ventaja competitiva que tienen, no la ventaja comparativa, ¿verdad? Que es otra cosa de esa perspectiva y eso me parece muy, muy oportuno. Y segundo, totalmente de acuerdo, es un trabajo adicional, lo voy a anotar, porque el tema de presupuestos públicos tiene que ver un poco con este tema de la inversión pública y de dónde estamos apuntando, ¿verdad? No es lo mismo establecer una política territorial que territorializar las políticas, son dos cosas diferentes que a veces confundimos y en materia presupuestaria pues evidentemente hacemos lo primero, ¿verdad? Tratamos de crear una política territorial, pero al final no lo es y tampoco podemos territorializar las políticas. Tomo nota del primero porque me acordaste de la estrategia económica territorial que se había planteado, veremos qué insumos hay por allí. Y gracias por los presupuestos públicos porque no recordaba efectivamente que eran por resultados. Notado, gracias. Muchas gracias a los dos por su participación. Quizás solo para cuestiones de forma. ¿Has presentado los elementos de una propuesta de investigación? Lo que me llamó más la atención fue el objetivo que planteas. Por taxonomía de Bloom y por complejidad de una tesis doctoral, el verbo identificar probablemente te lo van a criticar mucho, así que trata de darle una nueva redacción entendiendo que lo que vas a hacer es una explicación o una interpretación. Ya esas son, en la taxonomía de Bloom, ya ese es un verbo un poco más complejo con más alcance. Y no identificar porque suena más como descriptivo. Y sí vas a hacer inferencia, solo que antes de hacer la inferencia vas a tratar de encontrar la causalidad entre las variables para identificar cuáles son o tienen un rol importante en ella. Eso es importante también decirlo. Por lo demás, en el manejo del tiempo, quizás los colores, no sé si los oscuros sean los más adecuados. A veces es necesario colores más cálidos y los oscuros para enfatizar, pero por lo demás me parece interesante. Gracias, Harris, y todos los que participaron. Usted me dice que es muy lúgubre mi presentación, profesor. Puede ser. Al gusto del cliente, como dicen. Muchas gracias por las observaciones, colegas. Gracias. Bueno, ahora vamos a darle chance a Adolfo. Igual tienes Muchas gracias, los 10 compañeros. minutos. Luego, si se quiere participar los demás,
y pues te agradeceré que me indiques cuando estés listo para comenzar el tiempo. Bueno, muy buenas noches, compañeros y profesor. Y cuando usted diga, profesor, podría ser de inmediato. Listo. Listo. Dele. Ok, muy buenas noches y como han venido viendo a lo largo de los cursos del doctorado, mi título de tesis ha ido teniendo variaciones, pero siempre se concentra en la gestión de proyectos para el desarrollo rural desde el enfoque de la planificación estratégica pública en la región central de Costa Rica en el periodo 2012 al 2023. Vamos a pasar a la que sigue. El contenido sería las generalidades, temática, problema, pregunta y objetivo, teoría y limitaciones, hipótesis, metodología y si da tiempo, operación de variables, porque me basé en la recomendación de estructura del profesor, que era 22 diapositivas, ¿verdad? La que se vio en clase. Entonces, obviamente no da tiempo de ver todo, pero bueno, lo traté de resumir lo máximo posible con base también al trabajo escrito. En lo que es generalidades, ya para entrar en materia, el objeto es el desarrollo rural de Costa Rica en la región de desarrollo central en el periodo seleccionado. El sujeto que a la vez empieza a delimitarlo es la región de desarrollo central de Costa Rica, exclusivamente la parte de los cantones rurales, solo cantones y distritos rurales, acorde a la división administrativa vigente, más los sujetos de la planificación estratégica y la gestión de proyectos, que es de donde se mira el objeto para hacer el aporte de la nueva teoría que se pretende. Y el aporte epistemológico y ontológico, como vamos a ver ahorita. Lo de los casos que venía dentro de esa recomendación de guía, que estipulaba el único caso de integración regional centroamericana, en el caso que nos dio el profesor, yo puedo poner planes estratégicos estatales que existen de las principales organizaciones relacionadas al desarrollo rural, planes nacionales, planes de desarrollo también de toda índole, desde cantonales hasta por sectores y por provincias, y proyectos rurales asociados a todo esto, porque al final todos los planes son para los ejes en los que se determinan los proyectos. El periodo, como yo repito, es del 2012 al 2023. En realidad ya me corrigieron que sí, 2024 era bastante pretencioso porque se extiende a algo que acaba de pasar y que todavía no se ha podido probar o verificar sus impactos en lo que respecta a la información que es de interés para la investigación. Lo que es la ontología relacionada al ser humano, ¿verdad? Desde sus necesidades básicas, que es desarrollo rural puramente y lo que los proyectos tratan de satisfacer. Esta ontología, según Samaha, se divide entre exacta científica e inexacta. En este caso sería exacta científica, tanto porque es compatible con la ciencia, estudios de factibilidad, por ejemplo, y acientífica en lo que es planificación estratégica y herramientas aplicadas a problemas, también dentro de esta división de ontología o de aporte ontológico. Y dentro de lo que es la ontología moderna, y la teoría general de sistemas, que es aplicada tanto en planificación estratégica como en proyectos, y por ejemplo en algunos de los estudios de viabilidad, programación lineal, entre otros, explica fenómenos observados y constructos conceptuales para la toma de decisiones, que es lo principal que se hace tanto en los planes estratégicos como en los proyectos. La epistemología, ya bajando desde la ontología mencionada, se divide, no voy a profundizar en esto, pero si hay preguntas podemos devolvernos, que sería la empirista, el pragmatismo para que sea un efecto práctico o replicable, y el relativismo desde las condiciones externas que afectan tanto a las variables dependientes, a la variable dependiente, desarrollo rural, como las independientes, que son la planificación estratégica, gestión de proyectos, y las que se propusieron en la operacionalización de variables que veremos más adelante. La metodología en respecto a lo que es generalidades, que es una cualitativa, cuantitativa, positivista y mixta a toda costa, ya que bueno, interactúa el sujeto y el objeto durante toda la investigación y se aplica el método de reflexión crítica para sistemas sociales. La temática es netamente el desarrollo rural en la región central, como se dijo, del país, acorde a la aplicación de la calidad de planificación estratégica asociada a gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque se parte de la investigación previa, que es antes de, como decía, los libros que leímos al principio del curso, de una exhaustiva investigación preliminar para poder arrancar apenas, sin arrancar nuestra propia investigación, que son planes estratégicos mejorables, donde está toda la evidencia. De hecho, a lo que hablaban ahora, tanto Alejandra como Aris, coincide plenamente porque la gestión por resultados es base de la fuente de mi matriz de congruencia y también de paralización de variables, donde se demuestra que los planes estratégicos son mejorables y la gestión de proyectos es lenta, reducida y con calidad también mejorable.
partiendo desde la definición del desarrollo rural de la Ley 9036. El tema y problemática, porque ya el problema en sí mismo se asocia a los temas, es práctico investigativo, sociopolítico, humano, económico y ambiental, ya que el ser humano, las necesidades en las zonas rurales de Costa Rica es afectado por la gestión de proyectos que busca, como dije anteriormente, satisfacer las necesidades. Entonces, a partir de estas necesidades insatisfechas, se determina que hay una falta de proyectos, o por lo menos podría aumentarse para poder satisfacer esas necesidades. Despierta algunas preguntas sobre las previas a la pregunta germinal, como cómo se puede medir la calidad de la gestión de proyectos que afecta al desarrollo rural de Costa Rica desde el accionar de las instituciones líderes, o en este caso el Instituto de Desarrollo Rural en ese periodo, por qué se ejecuta una parte reducida del presupuesto disponible, no solo en el INDER, también en las otras organizaciones, porque todavía hay un debate en mi investigación si enfocarlo específicamente al INDER dentro de todo lo que es la investigación, no como estudio de casos, sino ya de lleno desde el inicio, porque en la pregunta problemática sí está, pero en el título no, debido a que sí es desarrollo rural de Costa Rica, la región central, no solo desde el accionar INDER. Otra pregunta importante, ¿por qué se ejecuta una parte reducida? La de cómo se puede calificar y medir el plan estratégico del INDER y de organizaciones público-privadas rurales, en los casos que lo tengan, ¿verdad? Y qué tipo de calidad de planificación estratégica existe tanto en el INDER como en estas organizaciones. Lo que es la pregunta, como les mencionaba, ¿cómo los determinantes, justamente y específicamente planificación estratégica y gestión de proyectos, afectan el rezago del desarrollo rural en la región central y toda la delimitación que ya les comenté? Esta pregunta evoca a problemas desde políticas públicas que después buscan ejecutar los planes, programas y proyectos, y los problemas en la estructura y operación del INDER como estudio de caso. El objetivo es analizar los determinantes del desarrollo rural basado en la planificación estratégica y la gestión de proyectos de inversión apoyado en una metodología mixta aplicada a la región de desarrollo central en ese periodo. ¿Para qué? Para que se considere realizar los planes estratégicos y gestión de proyectos bajo teorías y métodos que han demostrado solventar las problemáticas de toda índole y a largo plazo, porque sabemos que todas las entidades, instituciones, organizaciones buscan un fin y en general buscan ya sea una producción, bien, servicio o generar algún tipo de bienestar. Lo que nos genera algunas hipótesis que también han ido cambiando, y estoy seguro que va a seguir cambiando todo lo que les estoy presentando, pero se ha hecho una depuración bastante importante. Por ejemplo, se eliminó lo que era organizaciones inteligentes por amplitud y alcance de la investigación. Entonces, estas hipótesis emanan de otra serie de preguntas muy relacionadas al desarrollo rural, a los proyectos y a los planes estratégicos, que es hasta dónde desea el ser humano desarrollarse. Es una pregunta que todos nos hacemos, no es infinito, ¿verdad? El área, por ejemplo, que es lo más importante donde se desarrollan todos los proyectos o cualquier tipo de proyectos. ¿Por qué es más importante el ser humano que la naturaleza? Si es que es así, tanto en los proyectos como en los planes estratégicos no se aplica, por ejemplo, la valoración contingente, precios hedónicos o algún tipo de metodología de valoración de bienes y servicios o sentimientos que no tienen un mercado. Por ejemplo, cuántas hectáreas o kilómetros cuadrados de bosque y espacios naturales quedan para que el ser humano haga sus actividades y pueda expandirse de manera sostenible, cuánta área queda para las actividades descontroladas, tipo tala, minería, caza, también siempre afectadas por proyectos bajo el esquema de estudios de factibilidad, entre otras preguntas que nos llevan a la posible hipótesis 1, que sería la posible falta de eficiencia. Digo posible porque es posible, no porque no se sabe si es posible o no, ¿verdad? Entonces, la posible falta de eficiencia, calidad y cobertura de desarrollo rural en la región central de Costa Rica y el país en general entre ese periodo se determina por la calidad de planificación estratégica y gestión de proyectos, que es lo que se busca explicar en la tesis. Y la posible hipótesis alternativa, perdón, es la planificación estratégica y gestión de proyectos no afectan el desarrollo rural y no es requerido medir su calidad, así como han sido eficientes en la región estudiada. Aquí ya para ir nada más rápido, porque no me voy a detener en estado del arte, pero hay unos avances bastante significativos hasta el 2021 y la materia gris que respalda la investigación, todo dentro de la contextualización del SICA, que es la región centroamericana, donde lo más cercano que hay es la estrategia centroamericana de CADERT.
Y en la metodología, ya para resumirla, es aplicar esas teorías dispersas a la resolución de problemas desde, por ejemplo, el enfoque de Maslow o cualquier otro, gracias a la gestión de proyectos, siempre mixta, cualitativa y cuantitativa, en el sentido de focus group, diagnósticos de situación rural, finanzas, PIB agrícola, lo que se hablaba ahora un poco al inicio de la clase, desde las fuentes como academia, entidades público-privadas, índices, planes, programas, etcétera. Y el cronograma finalmente, que no lo voy a detallar muy profundamente, pero bueno, ahí vienen en qué momentos del año y de aquí a agosto del otro año tengo que aplicar los diferentes tipos de encuestas, entrevistas y todo lo planificado para poder esclarecer y explicar esta temática de tesis doctoral que deseo proponer. Muchas gracias. Listo, 10:24. Gracias, Adolfo. Quizás antes de comenzar, viste el ritmo que llevabas, ibas bien, y de repente entraste a la hipótesis como que fuera un bache, y ahí te quedaste un buen tiempo, ya no lograste salir. Esto es muy interesante. Cuando uno presenta, siempre es importante llevar el ritmo, y aunque uno quisiera decir más cosas, di las que has pensado. Allí no hay que improvisar mucho. Si uno improvisa algo puntual, que te tome un par de segundos, pero lo demás es continuar en el ritmo para poder presentar todo lo que uno desea presentar. Le doy entonces el espacio a los compañeros para que puedan comentar. Yo solo quisiera decir, Adolfo, que bueno, que a mí me agrada mucho el enfoque que lleva. Se nota que le ha metido mucho cariño a toda esta parte metodológica. Mi pregunta es que si no, yo sí le preguntaría que si no siente que todavía la amplitud para el aterrizaje es todavía objeto de revisión. Es decir, a mí me suena que todavía está bastante grande el asunto como para poder aterrizarlo, ¿verdad? Pero vos conocerás un poco más tu materia. Gracias. Por supuesto, no, por supuesto que sí. De hecho, todo apunta a que tengo que eliminar alguna otra categoría o variable y de que se va a volver a lo que ya está en el estado del arte, porque todas las tesis son o solo de proyectos, o solo de desarrollo rural, o solo de planificación estratégica. Ya cuando uno los vincula, se vuelve no tanto para tesis doctorales, sino como para otros tipos de estudio o maestrías profesionales, cosas de ese tipo, pero esa es una gran tarea, ver cómo se puede vincular y a la vez generar una especificidad mayor, ¿verdad? Pero totalmente de acuerdo, sí, es cada curso y lo que he ido avanzando, cada vez se hace más pequeño el asunto. Muchas gracias. Gracias, Harris. Y alguien más quisiera comentar un poco, Adolfo. Yo a manera de comentario, reflexión, a veces, digamos, los proyectos no se apegan a los planes estratégicos de las instituciones. Entonces, por ahí Totalmente. podría encontrar tal vez alguna luz, ¿verdad? De qué tantos proyectos se generan por ocurrencia, ¿verdad? Porque también eso es lo que sucede. Y no se pegan a los planes estratégicos. Entonces, tal vez por ahí podría encontrar alguna vinculación. Totalmente, eso es una de los hechos, de las pruebas empíricas que existen de que no hay una relación, más bien son pocos. ¿En dónde? En la empresa privada, FIFCO, FEMSA, las grandes, exitosas son las que hacen eso. Y entonces yo digo, ¿por qué no se aplica en las instituciones públicas? Ni siquiera Mideplan, que es el rector en la planificación, ¿verdad? Y nos obliga ahora, recientemente, a utilizar formatos de gestión de proyectos que debilitan y aumentan los riesgos en las inversiones, siendo el rector, ¿verdad? Entonces hay todo un debate y todo un dilema y eso que dice Brandon es ciertísimo. Más bien cuesta ver que de un plan estratégico, que una de las propuestas de esta tesis es utilizar el cuadro de mando integral al final del plan estratégico para ir midiendo el porcentaje de avance concreto en la práctica de los proyectos que abarcan el avance en la ejecución de la línea estratégica del plan. Eso aquí, bueno, no lo he visto. Por ejemplo, en la misma de CADERT, en el plan estratégico SICA, no hay ninguno de ese tipo de análisis o evaluaciones cuantitativas financieras, por ejemplo.
Y a veces, si me permite, y a veces también sucede que se tienen planes estratégicos y no se genera un portafolio de proyectos. O sea, no ese plan estratégico no baja hasta los proyectos. Y ahí es donde se produce una desvinculación, porque las organizaciones, digamos, más alejadas de la centralidad de los gobiernos centrales, como el INDER, no conectan con ese plan. Yo lo digo porque es parte también similar a lo que yo estoy investigando, ¿verdad? Es la cuestión de la gestión de los portafolios, que a veces hay un excelente plan, pero el portafolio es una invención, no se conecta. Totalmente de acuerdo. Actualizan planes estratégicos y ya, vuelven a engavetarse hasta que a los 4 años hay que volverlo a actualizar. Y digo yo, entonces, ¿para qué son? Y por cosas así, la Contraloría no nos aprueba, por ejemplo, presupuestos de impacto directamente a las zonas de mayor rezago y a la pobreza extrema que hay aquí. Bueno, muy interesante. Quizás para que no se me olvide, y ahorita te lo comento, es importante que hablen con alguien del Ministerio de Planificación, pero que esté o que tenga su expertise, su experiencia, su valoración más en el área de la evaluación de proyectos, para que también les dé alguna perspectiva interesante. Y creo que podría darle luces a todos los que andan metidos con los temas de inversión, porque la evaluación es siempre la parte más débil en muchos sistemas de planificación en América Latina. Entonces, por ahí andaría el asunto. ¿Alguien más quisiera participar con el caso de Adolfo? Si no, yo voy a hacer un comentario general tratando de decir lo bueno, tratando de decir lo que hay que ponerle ojo y quizás si alcanza el tiempo, pues alguna sugerencia. Lo primero es que han intentado y algunos lo han logrado hacerlo en los 10 minutos. Generalmente se dan 20 minutos. Pero ¿por qué intentar hacerlo en 10? Para saber la capacidad de síntesis y la capacidad explicativa que tienen los alumnos, los doctorandos. Y esto es muy importante. Recuerdo hace mucho tiempo que decía, creo que alguien de las Fuerzas Armadas, que la comunicación, o si no es efectiva, es ruido. Y algo así tiene que ver con el tema de la presentación. Si no existe la capacidad de síntesis y de presentación con cierta claridad y coherencia, pues a veces se pierde la oportunidad de que nuestro trabajo se conozca. Se pierde la oportunidad de que nuestro trabajo llegue a más personas y provoque mayor incidencia. Y yo sé que todos ustedes quieren provocar cierto grado de incidencia en las áreas donde se encuentran, pero para provocarla en el ámbito profesional académico va en el sentido de que podamos divulgar muy bien lo que queremos hacer o lo que hemos hecho. En el mundo de los influencers y los youtubers hay muchas prácticas que se están queriendo meter en el ámbito académico. Hay un gran debate en eso, pero lo que yo sí les puedo decir es que las capacidades de comunicar siempre hay que estarlas desarrollando. Eso es uno. Lo segundo, en términos de el formato que presentan. Tiene que ser un formato, como repito, cálido, una experta, me acuerdo, una experta en el tema este de imagen, figura, decía que cuando uno quiere que alguien sea amable con uno, utilicemos el color azul. Otros decían que se debe imponer tu autoridad el rojo, etcétera. Pero traten de poner formatos cálidos. Generalmente, pues yo recomiendo, que es mi estilo, el blanco, pero a veces ahí vienen otros matices del blanco.
blanco y negro puede ser, blanco y azul, blanco y azul y negro para enfatizar, etcétera. Y así vienen los matices, plateado, naranja, verde, etcétera. Quizá también el tema de cuánto es necesario de texto y cuánto es necesario de alguna imagen, alguna ideograma, algún cuadro, resumen, alguna gráfica resolutiva. Todo eso es una valoración que hacen ustedes, pero traten de hacerlo bien. A veces muchos ideogramas, muchas gráficas o muchos constructos así de marcos conceptuales pueden marear a la gente y a veces se recomienda solo dejar la idea y uno explicar el constructo o dejar una idea principal y varias secundarias. Digamos que por ahí va el asunto. Lo otro que creo que es de forma es que debe de contener los elementos básicos de una presentación de propuesta de investigación. ¿Cuáles son los elementos básicos? Los que les mencionaba en las sesiones anteriores, que debe de existir una carátula, si se puede, una tabla de contenido breve, luego el resumen o la síntesis de todo lo que vas a ver para que las personas que van a escucharte por primera vez entiendan lo que vas a decir. Luego ya comienza la parte del problema o la problematización, la justificación si es necesario, viene la pregunta de investigación, los objetivos, las hipótesis, de ahí viene la teoría o un resumen de la teoría. A veces es importante definir. Una cosa es el estado del arte, otra cosa es el enfoque o la teoría que elegís, pero tenés que presentar uno. Si presentas los dos es muy cargado. Presentar el estado del arte y luego presentar tu enfoque es muy cargado. Elige. Y yo siempre recomiendo pues que el enfoque que ustedes han adoptado. Ahora, cuando explican el enfoque que han adoptado, inténtenlo hacer de forma sintética, decir las grandes ideas. Y ya después, si alguien quiere conocer más de eso, pues que vaya a leer el documento. Después de la teoría, pues viene la metodología, y en la metodología hay varias cosas. Uno, las técnicas y los métodos que tú vas a usar. Eso hay que decirlo, hay que decirlo. Y lo otro, las fuentes de información también hay que decirlas y hay que resumirlas. A veces es necesario, sí, decir con claridad las fuentes de información a dónde se van a hacer. Eso es muy, muy importante. Y luego con el cronograma. En el cronograma yo les recomiendo que me pareció muy interesante lo que dijo Orlando cuando dijo, yo hice una técnica de Monte Carlo y ahí definí los mínimos y los máximos. Eso es muy interesante, pero a veces es importante más porque tenés que convencer a esta gente de que lo que vas a hacer es viable en términos de tiempo. Entonces, tú le tienes que decir, mire, yo hice cálculos y mi horizonte son estos. Y también hice una proyección. La proyección es que si esto no se cumple, lo máximo que yo me podría tardar es esto. Entonces, es cierto, ya hiciste todo atrás, pero a veces es necesario ser muy, muy puntual. Si alguien después de que vos presentás, si alguien te hace algún comentario, alguna sugerencia o una pregunta bastante particular de los tiempos de tu investigación, ahí sí ya saca uno su carta mágica, su as, pero mientras tanto lo más sintético posible. Eso digamos que son los elementos básicos que debería de cumplir toda presentación de una propuesta de investigación. Incluso, si ustedes desean, pueden colocarle, si hay tiempo también, ¿verdad? Y si no colocarlo, tenerlo en la mente, cuáles son los riesgos que habíamos dicho que no se cumplan, y que no son, no los podemos manejar nosotros, que no dependen de nosotros. También eso es muy importante tenerlo presente a la hora de presentar. Lo otro es de estas variables, pues
También los aportes. Fíjense que esto es muy importante. Quizás no se dicen, o si se dicen, solo se pueden colocar unas cuantas ideas, pero uno debe estar claro cuando le pregunten cuál va a ser el aporte original que va a tener tu investigación. Aunque no te lo pregunten, uno debe estar listo para responder, aunque no te lo pregunten. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de una tesis doctoral. Es el aporte original que ustedes van a hacer al conocimiento de un problema en particular. Te lo pregunten o no, uno tiene que saber cuál es. Y creo que eso es lo que yo quería como comentarles. Algunos compañeros, como bien sabios, han venido a verlos a ustedes, a los primeros gladiadores. Los felicito mucho por el esfuerzo, como les decía al principio, por la valentía, por el coraje de hacerlo. Y a los que han venido a ver, pues hay que también retomar esto, ¿verdad? Todo lo bueno que ellos hicieron, todo lo que se puede mejorar, todo lo que es necesario calibrar y ajustar, pues ahí está. No sé si alguien quisiera como hacer un comentario en general, les dejo abierto pues para que todos puedan hacerlo. Profesor, nada más agradecerle a usted los aportes y los comentarios también, y a los compañeros también hacerlo. Realmente es muy importante estos ejercicios. Entre más ejercicios haga uno de estos, es mucho mejor, es mucho mejor, es mucho mejor, porque te vas dando cuenta que vas quitando un montón de cositas que creías que estaban bien por otras que tienen que estar mejor, y en otras te das cuenta que no tenés nada y tenés que empezar a entrarle con más ganas. Así que muchas gracias por el ejercicio. Yo sí quiero agradecerle a los gladiadores que me aclararon muchas dudas. Entonces, muchas gracias, y la verdad los temas están muy, muy, muy interesantes, son muy desafiantes, y sé que los van a poder lograr. Gracias. Ya les avisaron que cambió la dinámica de evaluación para la otra semana. Ya no es la misma de nosotros. Nosotros era más suavecita. El lunes viene más duro el asunto. Muchas gracias, Haris. Te lo agradezco. Muy buena motivación, Harry, muy buena motivación. Vamos a Sí, él tener nos que quiere considerarlo. bastante. Vamos a considerarlo. Ari nos quiere bastante a todos nosotros. Yo creo que esta es como una primera visión. He intentado decirlo puntual y rápido, porque así puede ser. Cuando veamos las maratones que traemos la otra semana, pues voy a tratar de hacer lo mismo, pero a todos sí les pido de favor que le pongan mucha gana, mucho empeño. Estos casos, esta experiencia es única, y esto es el sparring, esto es la práctica, esto es lo que te va a ayudar a romper ese miedo escénico, diría Alejandro, que a veces pasa con los artistas, que también pasa con todos nosotros, los académicos y los profesionales. Bueno, si no hay más, agradecería mucho pues que ustedes hayan sido los primeros valientes, y nos estamos viendo el próximo lunes, y luego el martes con los otros grupos. Y por favor, pues ahí échenle ganas. Este fin de semana vamos a abrir el espacio también para que puedan presentar sus últimas versiones hasta el 2 de julio. Todo esto ayuda, y también me ayuda a mí a saber cuánto es el esfuerzo cualitativo que han puesto y que yo no veo cuando leo. Uno no lee, pues entienda, pero a veces hay un esfuerzo extra ahí que uno no mira, y al escucharlos, pues uno ya valora con más claridad pues todo el esfuerzo. Muchísimas gracias, y si no hay más, pues pasen buenas noches y nos vemos el lunes. Buenas Profe, noches. solo Gracias. una pregunta. Profe, Chao. ¿tenemos que mandarle la presentación o solamente subimos el trabajo escrito? Yo creo que en el taller está la presentación,
No, La mía yo no la he subido, pero la subí al Teams, pero no sé si hay que mandársela a la plataforma. no, tranquilos. Ok. Voy a ver si hago un repositorio y les aviso el lunes por el chat para que puedan Gracias. colocarlo ahí los que Buenas deseen, noches. ¿verdad? Porque también ese sí va a ser voluntario. Muchas gracias. Gracias. Muy Buenas bien. noches. Nos vemos. Hasta Buenas luego, noches. feliz noche, gracias. Buen fin de semana. Buenas noches. Chao. No sé, muchachos, qué le pasó a Costa Rica, pero ahí estamos. Se salieron, Para Gabriel, Paraguay se nos salieron. necesitamos.